Vamos a grabar y ya. Bueno, para el día de hoy vamos a ver lo que son la segunda parte de los modelos econométricos bivariantes. En la anterior clase hemos visto la guía número 2, todo lo que es las fórmulas, cómo estimar por mínimos cuadrados ordinarios y hacer la validación correspondiente, la predicción y los intervalos de confianza. El día de hoy vamos a seguir con ese tipo de ejercicios, sin embargo son un poco más ya de examen porque tienen un razonamiento que hay que hacer. Y bueno, vamos a verlo eso el día de hoy. Así que vamos a empezar con el ejercicio número 1. ¿Ya? Nos dice, la empresa de telefonía Telemóvil está interesada en operar en el mercado de llamadas internacionales del país de Globolandia. Antes de iniciar este proyecto de inversión, desea cuantificar los ingresos del sector en función del precio de dichas llamadas. Para ello plantea el siguiente modelo. Acá nos da el modelo poblacional y nos dice ya quién es la variable Y y quién es la variable X. También adicionalmente nos da una serie de datos. Nos da el número de datos totales, la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de cuadrados totales, el coeficiente de determinación y la covarianza de XY. ¿Ya? Entonces nos dice, las cuestiones de interés para Telemóvil que usted debe responder son, inciso A, estime los parámetros del modelo explicando sus unidades e interpretando cada uno. Inciso B, construye un intervalo de confianza para los ingresos autónomos del sector. Inciso C, ¿considera usted que el precio medio es significativo en la explicación de los ingresos? E inciso D, ¿qué nivel de ingresos se espera para el año próximo si el precio medio es de 0,52 unidades? ¿Ya? Bueno. En primer lugar, lo que siempre les había dicho, vamos a ir a la solución de este ejercicio. Lo que se debe hacer para cualquier ejercicio es definir quiénes son nuestras variables X y Y. En este caso, el ejercicio ya no los dice como tal en el enunciado. Nos dice Y son los ingresos anuales del sector de telefonía y X es el precio medio de las llamadas internacionales. ¿Ya? Entonces, definido esto, vamos a analizar cómo vamos a solucionar este problema. Como pueden ver, no es como el ejercicio 1 que hemos visto en la anterior clase, que simplemente de tablas sacábamos sumatorias y era fácil porque teníamos las fórmulas. En este caso hay que analizar qué vamos a utilizar para la solución y la estimación. En primer lugar, vamos a empezar con lo que es una manera de estimar mediante la covarianza de XY, aprovechando que tenemos como dato el dato de la covarianza. ¿Ya? Entonces para ello nos vamos a ir a la guía número 2 y decimos, ¿dónde están los métodos de estimación? Aquí lo tenemos y acá yo les puse el anterior que nos dice que el estimador beta 2 es igual a la covarianza de XY dividido entre la varianza de X, ¿ya? Entonces esta es una fórmula que se puede utilizar, que es equivalente a realizarlo con las sumatorias, y para este caso vamos a utilizar la covarianza. Entonces yo lo voy a copiar acá y digo, el estimador beta 2 va a ser igual a la covarianza de XY dividido entre la varianza de X, y a esto lo voy a llamar ecuación 1. Ahora, según los datos que nos da, ¿qué más podría hacer? Si se dan cuenta, sí tengo sumatoria de X y sí tengo sumatoria de Y, pero si digamos quisiera utilizar esta fórmula de las sumatorias que hemos aprendido, no tengo la sumatoria de XY, no tengo la sumatoria de X al cuadrado, por tanto no sería viable porque no voy a poder reemplazar los datos y hallar como tal beta 2. Pero si seguimos buscando en estos datos del ejercicio, lo que sí tengo es sumatoria de cuadrados totales y R cuadrado. Entonces, ¿qué podría hacer con eso? Nos vamos a la guía y buscamos qué podríamos
aplicar con esos dos datos. ¿Ya? Entonces nos fijamos. Coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación r cuadrado nos dice que es igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre la sumatoria de cuadrados totales. Entonces esta igualdad, si se dan cuenta, el ejercicio ya nos da sumatoria de cuadrados totales y sumatoria y r cuadrado. Entonces podría despejar y hallar sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. He copiado la igualdad del coeficiente de determinación y despejando lo que es la sumatoria de cuadrados de la regresión, puedo hallar el valor numérico, ¿no? Entonces r cuadrado sería el valor que nos da como dato 0,7378 y la sumatoria de cuadrados totales es 12,144. Entonces multiplicando ambos voy a tener el valor de sumatoria de cuadrados de la regresión. Ahora, ¿qué más podría hacer? Buscamos la igualdad de la sumatoria de cuadrados de la regresión, ya que ya tengo ese valor numérico. Entonces nos fijamos, aquí está. Sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual a beta sub 2 estimado al cuadrado por la sumatoria de x minúsculas al cuadrado. La sumatoria de x minúsculas no la tengo, pero tal vez sí podría hallar lo que es la varianza de x al cuadrado, que es la otra igualdad. Ya, entonces voy a utilizar esta parte de esta ecuación y me voy a ir a mi hoja de resultados. Entonces digo, de la sumatoria de cuadrados de la regresión, yo sé por las fórmulas que es igual a n por el estimador beta sub 2 al cuadrado por la varianza de x. Ahora, en este caso, lo que estamos haciendo es, dejándonos guiar por los resultados y por los datos del ejercicio, ¿ya? En este caso voy a despejar lo que es la varianza de x. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la ecuación número 1, para hallar el estimador beta 2, necesito la varianza de x. Entonces lo que yo podría hacer es, en base a la igualdad de la varianza de x despejada, reemplazar en esta ecuación 1 y así obtener el estimador beta 2. Entonces lo que a mí me interesa por el momento, como no tengo el dato, es hallar la varianza de x. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Despejamos la varianza de x de esta ecuación de la sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre n por el estimador beta sub 2 al cuadrado. Ya tengo mi ecuación 2. Ahora, de la ecuación número 1 nos dice covarianza de xy, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la guía, aquí está covarianza de xy, y esto va a ser igual a mu de xy, ¿ya? ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque el ejercicio nos da mu de xy. Para aclarar la notación, ¿ya? Es lo mismo, covarianza de xy se traduce como esto. Entonces, ya tengo la covarianza de xy y voy a reemplazar todo esto en la ecuación número 1. Entonces la ecuación número 1 era para hallar el estimador beta sub 2. La covarianza de xy va a ser igual a mu de xy. La varianza de xy es lo que he obtenido en la ecuación número 2, que va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre n por beta sub 2 estimado al cuadrado. Simplemente estoy reemplazando valores. Y lo que nos queda, voy a hacer extremos con extremos, medios con medios. Este de aquí abajo va a subir arriba, n por beta sub 2 al cuadrado por la covarianza de xy dividido entre la sumatoria de cuadrados de la regresión, ¿ya? Entonces yo tengo esta igualdad. Para que sea más claro, lo voy a volver a copiar aquí abajo. Tengo esta igualdad, ¿ya? Ya. Estoy trabajando con esto. Ahora, si se dan cuenta, acá ya hemos hallado el valor numérico de la sumatoria de cuadrados de la regresión. La covarianza de xy lo tenemos como dato, n también tenemos como dato, y la única variable que aquí está por hallar es beta sub 2 estimado. Sin embargo, aquí está el cuadrado, entonces lo que voy a hacer es simplificar términos, ¿no? Aquí está el cuadrado, entonces este se va a volver 1,
este se va a quedar como beta sub 2 al cuadrado y es cuestión de álgebra. Entonces, despejando este beta sub 2 al cuadrado, voy a decir que va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre n por la covarianza de xy, que aquí está, ¿ya? Y simplemente lo que me queda hacer es reemplazar términos. Sumatoria de cuadrados de la regresión, lo hemos calculado anteriormente y nos daba un valor de 8,959. Entonces aquí yo lo coloqué. N es igual a 35, que es un dato que está en el enunciado. Aquí lo tenemos, n es igual a 35 y la covarianza de xy es menos 0,134. Entonces eso yo lo estoy reemplazando en esta fórmula y obtengo un valor para el estimador beta sub 2 de menos 1,91. Una vez ya tengo este valor, lo demás es ya sencillo. Para beta sub 1 es el mismo procedimiento que ya hemos hecho en la anterior clase, que es la estimación con promedios. Y aquí está en la guía para recordar, estimación con promedios, decimos que la media de y va a ser igual al estimador beta 1 más el estimador beta 2 por la media de x. Entonces yo he copiado esta fórmula y la puse acá y simplemente voy a despejar lo que es beta 1, ¿no? El estimador beta 1 va a ser igual a la media de y menos el estimador beta 2 por x. Ahora, la media de y es igual a la sumatoria de y dividido entre n. Y si recuerdan, en el enunciado, aquí lo voy a poner en la guía número 3, el enunciado ya nos da la sumatoria de y la sumatoria de x y nos da n. Entonces es fácil hallar las medias. En el primer caso es 84,945, entonces lo copio, lo divido entre n, ya tengo la media de y, menos el estimador beta 2 que he hallado es menos 1,91, lo pongo entre paréntesis para respetar su signo, por la media de x. La media de x es simplemente la división entre la sumatoria de x, que es 17,22, dividido entre 35. Toda esta operación nos va a dar un valor de 3,37 y por tanto ya tengo lo que es el parámetro beta sub 1. Esto lo voy a borrar, está de más. Y bueno, finalmente ya tengo la ecuación de mi modelo estimado. Esta es la ecuación genérica y nosotros ya hemos hallado los valores numéricos de beta 1 y beta 2, entonces simplemente me queda reemplazar. Y estimado va a ser igual a 3,31 menos 1,91 por x2y, ¿ya? Entonces, para el inciso A de este ejercicio, estime los parámetros del modelo. Ya lo tengo. Ahora, la dificultad, como han podido ver, es encontrar el camino, por así decirlo, o sea, qué ecuaciones voy a utilizar. Pero si se dan cuenta, no es el único camino, puede haber otras ecuaciones que me tienen que dar el mismo resultado. Para el inciso B nos dice, construye un intervalo de confianza para los ingresos autónomos del sector. Nivel de confianza del 95%. Ahora, como nos dice los ingresos autónomos del sector, los ingresos representan a la variable y. Y cuando hablamos de la variable y, lo tenemos que asociar a beta 1. Por tanto, va a ser un intervalo para beta 1. Entonces vamos a buscar lo que es intervalos de confianza para beta 1 y es esta ecuación. Para aclarar, esta igualdad es lo mismo que la que está aquí abajo, ¿ya? Solo que en la que está abajo está más explícita, ¿ya? Es lo mismo. En nuestro caso vamos a utilizar para beta 1 todo esto de acá, que voy a resaltarlo con amarillo y que lo he copiado acá. Entonces nos dice, intervalo para el estimador beta 1 va a ser igual a toda esta ecuación y vamos a simplemente hacer el cálculo. En este caso el estimador beta 1 ya lo tengo. T de alfa medios n-2 lo hallo de tablas en Minitab, como hemos visto en la anterior clase. La varianza del término de perturbación no la tengo, pero la puedo calcular.
La sumatoria de x al cuadrado tampoco la tengo, igual lo tenemos que calcular. Y la sumatoria de x minúsculas al cuadrado también tenemos que calcularla. Entonces son tres términos que hay que calcular, que son estos que estoy resaltando, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, la varianza del término de perturbación. La varianza del término de perturbación va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del error n-2. Eso de igual manera está en la guía. Acá, varianza del término de perturbación, sumatoria de cuadrados del error n-2, ¿ya? Entonces, la sumatoria de cuadrados del error va a ser igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión. Eso lo estoy obteniendo despejando de esta ecuación de la sumatoria de cuadrados totales. Despejo la sumatoria de cuadrados del error, ¿ya? Entonces, lo que nos queda hacer es de la misma manera sustituir datos. En este caso, la sumatoria de cuadrados totales lo tengo como dato en mi ejercicio, en el enunciado, que aquí está. Sumatoria de cuadrados totales me daba un valor de 12,144, que es un dato. La sumatoria de cuadrados de la regresión, que lo hemos calculado para el inciso A. Y n-2, que, bueno, n ya lo tenemos y menos 2 es una constante. Entonces, haciendo el cálculo, nos da que la varianza del término de perturbación es 0,096. Para la ecuación del intervalo no tiene que estar al cuadrado, por tanto, le vamos a sacar la raíz y nos da un valor de 0,31. Ahora, para el cálculo de la sumatoria de x al cuadrado, para ello vamos a hacernos ayuda de lo que es la varianza de x. La fórmula de la varianza de x nos dice que es igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n por menos la media de x al cuadrado. Si se dan cuenta de acá, podemos despejar la sumatoria de x al cuadrado y en base a eso obtener el resultado como tal. Entonces eso es lo que vamos a hacer. La varianza de x es igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n menos la media de x al cuadrado. Despejamos la sumatoria de x al cuadrado. Entonces digo, la varianza de x más la media de x al cuadrado por n va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado. Ahora, para lo que es la varianza de x, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula de la sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces, ¿qué digo? La sumatoria de cuadrados de la regresión es igual a n por beta sub 2 al cuadrado por la varianza de x. La varianza de x va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre n por el estimador beta sub 2 al cuadrado. La sumatoria de cuadrados de la regresión lo hemos hallado anteriormente en el inciso A, n es 35 y beta sub 2 igual lo hemos hallado en el inciso A para la estimación. Entonces, reemplazando estos datos, voy a obtener el valor de la varianza de x, que es de 0,07. Una vez tengo este valor, recién puedo reemplazar en la ecuación número 4, ¿ya? Entonces, en la ecuación número 4, para hallar la sumatoria de x al cuadrado, digo la varianza de x más la media de x al cuadrado. Para la media de x simplemente dividimos la sumatoria de x dividido entre n. En este caso sería 17,22 dividido entre 35. Y como nos dice que tiene que estar elevado al cuadrado, yo lo voy a elevar al cuadrado. Toda esta operación hay que multiplicarlo por n y me va a dar lo que es la sumatoria de x al cuadrado, que en este caso nos da un valor de 10,922. Ahora, para lo que nos quedaba calcular la sumatoria de x chiquitas al cuadrado o x minúsculas, que según la guía es igual a modelo respecto a desvíos de la media, ¿ya? Su fórmula nos dice que es igual a n por la varianza de x. La varianza de x lo hemos calculado acá, que era igual a 0,07. Entonces simplemente va a ser multiplicar 35 por 0,07 y nos va a dar un valor de la sumatoria de x minúsculas de 2,45. Una vez ya tenemos esos tres valores que nos faltaban, podemos reemplazar en nuestra ecuación para el intervalo de confianza.
T de alfa medios n-2 lo he obtenido directamente de Minitab. Y bueno, si no se acuerdan, al final de la clase lo vamos a calcular ya, pero en este caso nos da un valor de 2,035. Simplemente es introducir el dato en Minitab o en Excel y ya te arroja el resultado. Entonces, bueno, vamos a empezar a reemplazar todo lo que es esta parte, porque esta parte se repite para ambos lados de la ecuación, ¿ya? Entonces decimos t de alfa medios n-2, que es igual a 2,035 por la varianza del término de perturbación, 0,31 por la raíz de la sumatoria de x al cuadrado, 10,922 dividido entre n, 35 por la sumatoria de x minúsculas al cuadrado, 2,45. Toda esta ecuación nos da un valor de 0,225. Entonces, finalmente lo que tenemos que decir es beta sub 1, que hemos obtenido un valor de 3,37 en el inciso A, menos todo lo que está en verde, que nos ha dado un valor de 0,225, va a ser menor o igual a beta 1, menor o igual que 3,37 más 0,225, va a ser igual a 1 menos alfa. Y simplificando y hallando tanto la resta como la suma, nos dice que el intervalo para el parámetro beta 1 es de 3,145 y 3,595, ¿ya? En ese caso, lo que hemos hallado es el intervalo de confianza para los ingresos autónomos del sector. Bueno, y nos dice, ¿no? Nivel de confianza 95%, que es lo que hemos hecho. Ahora, para el inciso C, nos dice, ¿considera usted que el precio medio es significativo en la explicación de los ingresos? Entonces, de nuevo, tenemos que analizar a qué se refiere el precio medio. En este caso, para este ejercicio, el precio representa a la variable X. Por tanto, como representa a la variable X, el que se asocia, el parámetro que se asocia a la variable X es beta 2. Por tanto, sería, ¿considera usted que el precio medio es significativo en la explicación de los ingresos? Nos está diciendo, halle la prueba de significación individual para beta sub 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el inciso C. Eso sería inciso C. Y acá nos dice, ¿no? Prueba de significación individual para beta sub 2. Entonces nos vamos a la siguiente hoja y empezamos. Para el planteamiento de la hipótesis es lo mismo que habíamos visto en la anterior clase y que está en su guía. Aquí está. Es prueba de significación individual en este caso. Siempre se repite para el planteamiento de la hipótesis, estadístico de prueba, estadístico teórico. Y eso es lo que vamos a hacer. El t calculado se halla de esta manera y bueno, lo vamos a ver acá. Hipótesis nula. Beta sub 2 es igual a 0. Hipótesis alternativa. Beta sub 2 es diferente de 0. Para el estadístico de prueba, t calculado va a ser igual a beta sub 2, el estimador beta sub 2 menos el parámetro dividido entre la varianza del estimador beta sub 2. Para hallar la varianza del estimador beta sub 2 se utiliza la fórmula que está en la guía y que yo lo tengo aquí copiado y lo he resaltado con verde, que va a ser igual a la varianza del término de perturbación dividido entre la sumatoria de x minúsculas. Si recuerdan, estos dos valores yo ya lo tengo, que lo hemos calculado anteriormente. La varianza del término de perturbación estaba por acá arriba, aquí está, 0,096, y lo que era la sumatoria de x minúsculas, que igual lo hemos calculado, aquí está, 2,45. Entonces, lo que yo estoy haciendo es simplemente reemplazar datos acá, ¿ya? Entonces, para la varianza del estimador beta sub 2 al cuadrado me da un valor de 0,039. Para la ecuación del estadístico de prueba, el valor calculado
no necesitamos que esté elevado al cuadrado, por tanto lo que yo he hecho es sacar la raíz a 0,039, me da un valor de 0,198. Entonces, una vez tengo este valor, lo voy a reemplazar aquí en la ecuación y digo, beta sub 2 es menos 1,91, es nuestro valor estimado, que aquí lo he copiado, menos 1,91. Menos 0 porque es lo que estamos planteando en nuestra hipótesis, estamos asumiendo que beta sub 2 es igual a 0, y la varianza del estimador beta sub 2 que hemos calculado hace un momento, que es 0,198. Todo este valor nos da un resultado de menos 9,65. Ya tengo mi estadístico de prueba calculado. Para el estadístico teórico es t de alfa medios n-2, que realizando el contraste o la obtención de la gráfica en Minitab nos da un valor de 2,035. Entonces lo que yo tengo que hacer es contrastar. ¿Cómo voy a contrastar? Voy a ubicar este valor de t calculado en mi gráfica. En este caso es menos 9,065 y se va a posicionar acá a este lado, más abajo de menos 2,035. Y por tanto, voy a decir que cae en la zona de rechazo. Como cae en la zona de rechazo, decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el modelo es individualmente significativo para el estimador beta sub 2. ¿Ya? Entonces, en el inciso C, lo que nos decía era, ¿considera usted que el precio medio es significativo? Entonces, sí es significativo el precio medio, porque la prueba de significación nos está diciendo que beta sub 2 es una variable significativa para el modelo. Ahora, Sí, perdón, una consulta. Claro, dime. Con respecto a su guía, en esa parte de cuando usted hace la hipótesis nula, en su guía dice que si el valor calculado es mucho mayor que el valor teórico o de tablas o del Minitab, dice que se acepta la hipótesis nula. ¿Por qué es al revés ahora? ¿Por qué dices que se rechaza? Obviamente en el, o tal vez yo me estoy confundiendo o está mal en la guía, que ahí tal vez me está haciendo confundir, porque yo creo que entraría en la zona de rechazo, ¿verdad? Más abajo está. Ahí está. Acá, En ambos casos es. en lo de la conclusión, dices. No, en donde ahí dice sí, FK, Ah, en la zona, ahí, esto exacto, de ahí. acá, ¿no ves? Sí, sí, sí. Ah, ya. A ver, menos t de alfa medios, t calculado, sí. Bueno, a ver, nos está diciendo aquí, si t de alfa medios n-2, o sea, acá, donde estoy señalando, ¿no ve? Y sería t de alfa medios acá. Y t calculado caería en toda la zona que está de blanco, por así decirlo. Entonces ahí se acepta la hipótesis nula, por tanto el modelo no es globalmente significativo o individualmente significativo. Ahora, si t calculado está más abajo que t de alfa medios, o sea, sería menor que t menos t de alfa medios y caería aquí en la zona negra, sería en la zona de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo sí es individualmente significativo. Y si fuera t de alfa medios mayor, t calculado mayor que este t de alfa medios n-2, o sea, caería en esta zona negra que estoy señalando con la flechita, sería que cae en la zona de rechazo igual. Aquí esto es RR, zona de rechazo, RA, zona de aceptación. Entonces diríamos cae en la zona de rechazo, por tanto el modelo sí es individualmente significativo. Tal vez acá te hace confundir, pero bueno, lo que se hace es lo que les estoy explicando.
se halla la gráfica. En este caso el valor de t de alfa medios es 2,035 y aquí está 2,035 menos 2,035. El t calculado es menos 9,65. Está más abajo de menos 2,035, ¿no ve? Entonces, como cae en esta zona que está pintado de guindo, está en la zona de rechazo, ¿ya? Entonces, decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el modelo es individualmente significativo. Es un poco contrario, ¿no ve? O sea, si se aceptara, el modelo no es individualmente significativo. En este caso se rechaza y por tanto sí es. No sé si me has entendido, o sea, la lógica es la misma, tal vez en la guía les hace confundir, pero esa es la lógica. ¿Se entiende? Sí, ok. De acuerdo, bueno, de acuerdo al gráfico, nomás yo creo que tendríamos que responder, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo al gráfico, es lo más sencillo y más rápido de hacer. Muchas gracias. Ya, no, de nada. Bueno, entonces continuamos con lo que es el inciso D, que nos dice: ¿qué nivel de ingresos se espera para el año próximo si el precio medio es de 0,52 unidades? Cuando les da un valor así numérico, inmediatamente tienen que pensar en predicción puntual, porque les está dando un dato que tienen que sustituir en su ecuación de modelo estimado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos dice el precio medio es de 0,52 unidades. El precio representa la variable X. Entonces nos está dando un valor puntual para X. Entonces acá nos dice X sub 0 es 0,52 unidades. Y sub 0 va a ser simplemente reemplazar este valor en nuestra ecuación del modelo estimado. 3,37 menos 1,91 por 0,52 me va a dar un valor de 2,38. Entonces ya tengo mi valor de Y puntual y lo que tengo que hacer es la predicción puntual, que es el mismo procedimiento que hemos visto en la anterior clase. Ya tengo el valor de Y puntual, tengo el valor de T de alfa medios n-2, tengo el valor de la varianza, lo hemos calculado en un inciso anterior, 1 más 1 menos 1 sobre n más X puntual, la media de X y la sumatoria de X minúsculas al cuadrado. Este igual ya lo habíamos calculado, así que simplemente sería reemplazar datos. Acá yo ya lo tengo, toda esta parte que lo estoy pintando de verde va a ser T de alfa medios n-2, 2,035. Por la varianza del término de perturbación, 0,31. Por la raíz de 1 más 1 sobre 35 más X puntual, que es 0,52, menos la media de X, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre la sumatoria de X minúsculas, que es igual a 2,45. Toda esta ecuación nos da 0,64. Entonces, finalmente, decimos, Y puntual, que hemos calculado que era 2,38 menos 0,64 menor o igual a Y sub 0, menor o igual a 2,38 más 0,64. Entonces nuestro intervalo para esta predicción es de 1,74 menor o igual a Y sub 0, menor o igual a 3,02. ¿Ya? Eso es simplemente reemplazar datos. Y generalmente en los exámenes sí se les pide. Y generalmente no lo hacen porque parece difícil, pero en realidad, si se dan cuenta, solo buscar las fórmulas que les van a servir y reemplazar los datos nada más. ¿Ya? Bueno, ese es el ejercicio número 1 que hemos visto en la guía número 3. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿No tienen ninguna pregunta, alguna duda sobre el ejercicio 1 antes de que pasemos? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, igualmente si se han perdido en algún lugar, estoy grabando y lo revisan con calma, ¿ya? Para el ejercicio número 2 es un poquito más sencillo que el que hemos visto y dice así:
Una compañía de transporte analiza una muestra de 10 embarques por camión y registra la distancia en kilómetros, además el tiempo de entrega de la mercancía medido por días, obteniéndose la siguiente información. Nos da lo que son los momentos muestrales, 1 sub 0, 0 sub 1, 1 sub 1, 2 sub 0, 0 sub 2. Y nos dice, inciso A, la compañía informa que si el kilometraje es de 1500, el tiempo necesario para la entrega es mayor que 3 días. ¿Está usted de acuerdo? Inciso B, ¿qué porcentaje de la información es explicada por la regresión? En este caso, nos da acá un dato, el número de datos son 10 y nos da lo que son los momentos muestrales y también nos da lo que es las variables X y Y. Entonces acá yo lo tengo copiado el enunciado y vamos a analizar. Son 10 embarques, son 10 datos. Ahora, vamos a definir quién es nuestra variable Y y nuestra variable X. En este caso, decimos, el tiempo de entrega de los embarques por camión en días va a estar en función a la distancia en kilómetros, la distancia que recorre en kilómetros. Y si no estamos seguros de nuestra definición de variable X y Y, nos tenemos que hacer o ejemplificar con alguna relación, es decir, hacer una analogía. Por ejemplo, si nosotros transportamos mercancía de aquí a Oruro y transportamos mercancía de aquí a Santa Cruz, digamos, el tiempo de entrega, si es un viaje por carretera, va a estar en función a la distancia y sí tiene lógica porque obviamente la distancia de Santa Cruz de La Paz a Santa Cruz es mayor que la distancia de La Paz a Oruro. Entonces nuestra lógica que estamos definiendo acá es correcta. El tiempo de entrega está en función a la distancia en kilómetros, ¿ya? Entonces, una vez definida esta parte, lo que vamos a hacer es empezar a responder con las cuestiones como tal. Como nos da momentos muestrales, eso yo igualmente se los he puesto en su guía número 2. Lo vamos a revisar. Nos dice que en el punto número 2, momentos muestrales, tenemos las siguientes fórmulas. Para que se acuerden, momento 1, 0, el primer número hace referencia a la variable X y el segundo número hace referencia a la variable Y. Entonces, como en este caso es momento 1, 0, nos está diciendo la sumatoria de X dividida entre N. Si nos dice momento 0, 1, solo va a considerar a la variable Y, entonces sería sumatoria de Y dividida entre N. Si nos dice momento 1, 1, sería la sumatoria de X, Y dividido entre N. Ahora si nos dice momento 2, 0, va a ser la sumatoria de X al cuadrado dividido entre N. Y si nos dice momento 0, 2, va a ser la sumatoria de Y al cuadrado dividido entre N. ¿Ya? Entonces solo hay que fijarse los numeritos que están asociados al momento. Entonces, para momentos muestrales, hay una fórmula para hallar el estimador beta sub 2. Si quieren pueden hacerlo con esta fórmula, si no se acuerdan pueden hacerlo igual con esta fórmula porque son sumatorias, así que simplemente es cuestión de reemplazar los datos. Para aprender un poco más y ver cómo se utiliza esta fórmula, vamos a utilizar la que estoy resaltando y vamos a empezar con el reemplazo de datos. Nos dice que para la estimación de beta 2 va a ser igual al momento 1, 1 menos el momento 1, 0 por el momento 0, 1. Entonces esos datos ya lo tengo. Momento 1, 1 es 2637, entonces lo copio. Menos momento 1, 0 que es 762. Por el momento 0, 1 que es 2,85. Aquí está dividido entre momento 2, 0 que va a ser igual a 710.430 menos el momento 1, 0 que es 762 al cuadrado. Entonces,
calculando todo lo que es esta ecuación nos da un valor de beta sub 2 de 0,00358. Para beta sub 1 lo podemos hacer con los promedios, pero también aquí en la guía nos da una manera de hacerlo con los momentos muestrales, que es esta fórmula que estoy resaltando. Entonces esta lo voy a copiar en mi hoja de soluciones y aquí está. Estimación para beta 1 con momentos va a ser igual al momento 0,1, que en este caso es 2,85, menos el estimador beta 2, que hemos calculado que es 0,00358, por el momento 1,0, que es 762. Entonces, reemplazando y haciendo el cálculo correspondiente, nos da un valor para el estimador beta 1 de 0,122. Por tanto, obtenemos nuestra ecuación de modelo estimado, que es de 0,122 más 0,00358 por x sub 2i. Ahora, la pregunta no es realizar la estimación. La pregunta nos dice: la compañía informa que si el kilometraje es de 1500, el tiempo necesario de entrega es mayor a 3 días. ¿Usted está de acuerdo? Y como les he dicho para el anterior ejercicio, si les da un valor numérico, inmediatamente tienen que pensar en predicción puntual. Pero en este caso no nos está pidiendo un intervalo, nos está preguntando si la compañía tiene razón. Entonces lo que tenemos que hacer es solamente reemplazar este dato en la ecuación del modelo estimado. Tenemos el valor de la distancia, que es x sub 0 igual a 1500 kilómetros. Entonces voy a reemplazar en la ecuación del modelo estimado. Y sub 0 puntual va a ser igual a 0,122 más 0,00358 por 1500. ¿Ya? Voy a reemplazar ese dato y me va a dar un valor de y puntual de 5,492. Ahora, ¿qué significa? La variable y habíamos dicho que era el tiempo en días. Entonces, nos está diciendo que para una distancia de 1500 kilómetros, el tiempo aproximado de entrega va a ser 5,5 días. Y la compañía decía, ¿no?, que si el kilometraje es de 1500, el tiempo necesario es mayor a 3 días. ¿Está usted de acuerdo?, nos pregunta. Entonces, haciendo la estimación, reemplazando los datos, nosotros hemos obtenido que evidentemente es mayor a 3 días, es 5,5 días. ¿Ve? Entonces, por tanto, diríamos sí, estamos de acuerdo, ya que según los resultados obtenidos por la estimación, para un valor de 1500 kilómetros correspondiente al kilometraje, sí, el tiempo de entrega es mayor a 3 días, obteniéndose un resultado de 5,5 días aproximadamente. Entonces, eso sería la respuesta para el inciso A. Y para el inciso B, nos dice qué porcentaje de la información es explicada por la regresión. ¿Qué porcentaje de la información es explicada por la regresión? Simplemente es hacer lo que es el coeficiente de determinación, que nosotros ya sabemos cómo hallarlo. Que está acá, coeficiente de determinación, que es igual a toda esta igualdad. Ahora, para hallar el coeficiente de determinación hay muchas maneras, ¿no? Con la sumatoria de cuadrados de la regresión, con la sumatoria de cuadrados del error. En este caso, lo vamos a hacer con lo que es la última igualdad, porque podemos calcular las varianzas de x y las varianzas de y. Entonces, decimos, el coeficiente de determinación va a ser igual a beta sub 2 estimado, que ya lo hemos hallado, por la varianza de x dividido entre la varianza de y. Ahora, ¿cómo he hallado la varianza de x y la varianza de y? Decimos, igualmente de la guía, buscamos, aquí está la varianza de x y la varianza de y. La varianza de x es igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n menos la media de x al cuadrado, que aquí está. Ahora, si nosotros lo asociamos a los momentos, les había dicho que el primer número representa a x y el segundo a y.
como es x al cuadrado, va a ser momento 2, 0, ¿ya? Menos la media de x. La media de x sería momento 1, 0 y todo esto elevado al cuadrado. Y si no se acuerdan, de todas maneras está en la guía, en la parte de momentos. Por ejemplo, para lo que les decía, sumatoria de x al cuadrado dividido entre n es momento 2, 0. Entonces aquí está momento 2, 0, que yo lo he reemplazado y estoy reemplazando en función a los momentos, ¿ya? Como nosotros ya tenemos esos datos, entonces simplemente sería reemplazar. Momento 2, 0 va a ser igual a, ¿dónde está? 710.430. Entonces acá yo lo estoy copiando. Momento 1, 0 va a ser igual a 762 y ese valor hay que elevarlo al cuadrado. Entonces el resultado de esta operación me da un valor de 129.786 y lo mismo hago para la varianza de y, pero en este caso el primer número va a ser 0 y el segundo va a ser y, ¿no? O simplemente sumatoria de y al cuadrado dividido entre n, buscamos en la guía, sumatoria de y al cuadrado entre n corresponde al momento 0, 2. Entonces acá simplemente lo estoy reemplazando en función a los momentos y una vez ya tengo mi ecuación traducida en momentos, reemplazo datos. Momento 0,2 es 9,75. Aquí hay un error. Sí, 9,75. Momento 0,1 es 2,85. Entonces, reemplazando estos datos, me va a dar un valor. Aquí va a diferir un poquito tal vez, pero bueno, la idea es que entiendan cómo se calcula, ¿ya? Entonces, ya tenemos la varianza de x, la varianza de y. Reemplazo esos datos en la ecuación del coeficiente de determinación y obtengo el valor del coeficiente como tal. En este caso me da un valor de 0,782. Entonces decimos, el 78,2% del modelo es explicado por la regresión, es decir, que el 78,2% de la distancia en kilómetros son explicados por el tiempo de entrega en días, ¿ya? Esto asociando a las variables x y y que tenemos definidas en el ejercicio. Y bueno, eso es lo correspondiente al ejercicio número 2. Como ven, es bastante sencillo, es cuestión de analizar la interpretación de cada variable y así obtener los resultados, ¿ya? Y bueno, finalmente vamos a pasar al ejercicio número 3, que todavía es más interesante y de razonamiento. Así que para el ejercicio 2, ¿alguien se ha perdido en alguna parte o tiene alguna pregunta? Bueno, si está todo claro, vamos a pasar al ejercicio número 3, que igual es de examen y nos dice así. La empresa A se dedica a montar paneles prefabricados para naves industriales. Hasta el momento ha realizado 8 obras en las cuales el número de metros cuadrados de paneles y el de horas de trabajo directamente empleadas en el montaje han sido lo siguiente. Entonces nos da la relación de nuestras variables x y, de número de metros cuadrados de paneles y las horas de trabajo empleadas en el montaje de los paneles. Ahora nos dice, la empresa A desea participar en un concurso para montar 14.000 metros cuadrados de paneles para una nave industrial, para lo cual tiene que presentar un presupuesto. Como datos a tener en cuenta en la elaboración del presupuesto se conocen los siguientes. Punto 1. El presupuesto debe referirse exclusivamente a los costes de montaje, ya que el material lo proporciona la empresa que ha convocado el concurso. Punto 2. El coste por hora trabajada para la empresa A es de 1.100 pesos. Punto 3. Para cubrir los restantes costes, la empresa A debe cargar un 20% sobre el importe total del coste de mano de obra empleada en el montaje.
Por la situación en la que se encuentra, la empresa A le interesa participar en el concurso con un presupuesto en el que únicamente se cubran los costos. En estas condiciones y bajo el supuesto de que el número de horas trabajadas es función lineal del número de metros cuadrados de paneles montados, ¿cuáles serían a su juicio los límites mínimo y máximo entre los cuales debería estar el importe del presupuesto de la empresa A? Bueno, en este caso, como pueden ver, es un poquito más de razonamiento, pero lo que quiero hacer énfasis es en lo que nos dice la pregunta, ¿no? Los límites máximos y mínimos, o sea, hay que hacer un intervalo de confianza. Pero previo al intervalo de confianza, lo que tenemos que hacer es realizar la estimación y hacer la validación del modelo. Y también hallar lo que es el coeficiente de determinación para saber cuánto representa el modelo respecto a estas dos variables. Entonces vamos a empezar con la solución de este ejercicio, ¿ya? Acá está el enunciado y la solución. En el enunciado ya nos dice quiénes son nuestras variables y y x. Nos dice, aquí está, bajo el supuesto de que el número de horas trabajadas está en función del número de metros cuadrados. Entonces acá yo lo pongo, el número de horas trabajadas está en función del número de metros cuadrados de paneles montados. La variable y corresponde al número de horas trabajadas y la variable x el número de metros cuadrados. Ahora, como hemos visto en la guía número 2, y este ejercicio es parecido, nos da ya lo que es una tabla con nuestra respectiva variable y nuestra respectiva variable x. ¿Ya? Entonces acá yo lo he copiado en una tabla de Excel y como ya sabemos cómo calcularlo, directamente les voy a mostrar los resultados. Para el número de metros cuadrados que está en miles y que corresponde a la variable x, aquí está 4, 6, 12, 8, 10, 5, 3 y 12. Para el número de horas trabajadas que corresponde a la variable y es de 7.400, 9.800, 4.600, 12.200, etc. Que aquí está, ¿ya? Ahora, lo que yo hice para trabajar en la misma unidad, por así decirlo, porque aquí está tomando en miles de metros, ¿ya? Y acá directamente está tomando en horas. Entonces lo que yo estoy haciendo es decir número de horas en miles de horas. ¿Por qué? Porque cuando haga lo que es el análisis de costos y agregue ese 1,2% y todo el coste de mano de obra, si lo dejo en número de horas trabajadas, voy a tener que hacer tal vez un factor de conversión extra para que mis resultados cuadren. Entonces, con el fin de simplificar mis cálculos y que me den números tal vez mínimos, porque si lo dejo en miles me van a dar más grandes, lo estoy trabajando ambas variables x y y en miles, ¿ya? Tanto en miles de metros como en miles de horas. Entonces lo que simplemente he hecho es dividir la columna y que tenía como dato entre 1000. 7.400 entre 1000, 7,4. 9.800 entre 1000, 9,8, ¿ya? Entonces esta de acá ya no la voy a considerar y voy a manejar mi columna X y mi columna Y. Entonces, bueno, lo que nosotros ya sabemos hacer. Para la guía número 2, lo que hemos visto en la primera clase, sumatoria de x, y, sumatoria de x, sumatoria de y, n, sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de x elevado al cuadrado. Ahora, para que vean otras alternativas y que conozcan que no es el único camino, yo lo he planteado de otra manera, pero ustedes pueden comprobarlo con esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación ustedes pueden comprobar que sale el mismo resultado. Yo voy a hacer con la covarianza de x para que vean otros caminos y que sí se pueden resolver los ejercicios. Entonces, voy a decir, en primer lugar voy a sacar lo que es y al cuadrado, x al cuadrado, xy, que saben que simplemente es hallar el cuadrado de nuestras respectivas variables o multiplicar nuestras variables x y y.
Voy a sacar la media de x, la media de y, la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de y al cuadrado, la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de x, y. Con estos valores ya podría hacer lo que es reemplazo en esta ecuación. Pero hoy voy a utilizar esta, ¿ya? Entonces digo, ¿qué voy a necesitar para hallar el estimador beta 2? Necesito la varianza de x. La varianza de x es igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n por la media de x al cuadrado. Entonces digo, la varianza de x, sumatoria de x al cuadrado dividido entre n por la media de x al cuadrado, simplemente es reemplazar datos. La sumatoria de x al cuadrado yo la añado de esta tabla y digo, es igual a 398. N es igual a 8 porque nos están dando 8 datos. La media de x al cuadrado simplemente es este valor de 6,25 elevado al cuadrado y ya tengo la varianza de x. Lo mismo hago para la varianza de y, que simplemente es reemplazar datos. Ahora, para hallar el estimador beta 2, necesito también la covarianza de xy. Y la igualdad de la covarianza de xy es que es igual a la sumatoria de xy dividido entre n por la media de x por la media de y. Entonces la covarianza de xy va a ser igual a la sumatoria de xy, en este caso aquí está, 597,6 dividido entre n, que es igual a 8, menos la media de x, que es 6,25 por la media de y, que es 9,875. Entonces aquí está todo lo que hemos reemplazado y nos da un valor de 12,98. Entonces, para hallar la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, divido mi valor de la covarianza de 12,98 dividido entre la varianza de x, que es 10,69, y obtengo el valor del estimador beta sub 2. Y para el estimador beta sub 1 hacemos lo mismo, que es con promedios. Les recalco, esto yo lo he hecho para que vean que no es el único método esta de mínimos cuadrados ordinarios. Ustedes podrían hacerlo por este método, igual les tiene que dar el mismo valor, ¿ya? Entonces para el estimador beta sub 1, con promedios ya sabemos que hay que despejar y entonces reemplazamos. La media de y es 9,875, que aquí está. La media de x es 6,25, que aquí está. Y el estimador beta 2 es 1,214. Realizando el cálculo correspondiente nos da un valor del estimador de 2,288. Entonces ya tengo mi estimador beta 1 y beta 2. Por tanto, ya tengo mi modelo estimado, que va a ser el que está resaltado con amarillo, que nos dice que ya estimado es 2,288 más 1,214 por x 2i, ¿ya? Entonces, el primer paso es realizar la estimación. El segundo paso es realizar lo que es el coeficiente de determinación y la validación del modelo, ¿ya? Para el coeficiente de determinación, lo que ya habíamos visto, nosotros ya hemos calculado la varianza de x, la varianza de y. Esta igualdad ya lo hemos manejado en otros ejercicios, es simplemente acomodarse a los datos y es reemplazar. En este caso, el estimador beta 2 es 1,214, lo voy a elevar al cuadrado. La varianza de x es 10,69 y la varianza de y es 15,82, y eso lo he calculado acá arriba, ¿ya? Ahí está. Entonces, ya tengo el coeficiente de determinación, que me sale 0,99. Por tanto, digo que el 99% del modelo es explicado por la regresión. Es decir, que nuestras variables, en este caso la variable x, explican un 99% el número de horas trabajadas, ¿ya? Ahora hay que hacer la validación del modelo. Cuando les dice validación del modelo y no les especifica si es individual o global, tienen que hacer ambas, porque o sea, es genérico. Entonces lo que les está pidiendo es que hagan tanto la individual como la global, ¿ya?
En este caso, vamos a hacer los cálculos correspondientes y lo voy a hacer de manera rápida porque ya lo hemos visto. Para beta sub 1, el planteamiento de la hipótesis nula es igual a 0, la hipótesis alternativa es diferente de 0. El estadístico de prueba se calcula mediante esta fórmula que está en su guía. Y para la varianza del estimador beta sub 1, simplemente tenemos que utilizar la fórmula. Acá, por si tal vez nos han dado cuenta, para beta sub 1 y para beta sub 2 son diferentes, ¿ya? Para beta sub 2 se utiliza esta y para beta sub 1 es esta otra. Así que en este caso es la varianza de beta sub 1. Necesito la varianza al término de perturbación. Tengo el valor de n, tengo la sumatoria de x al cuadrado, tengo la sumatoria de x minúsculas al cuadrado, que no es más que n por la varianza de x, ¿ya? Esto igual está en las fórmulas, así que lo único que nos faltaría es hallar la varianza del término de perturbación. La varianza del término de perturbación, la fórmula está acá arriba, se los puse acá. Es igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos 2. En este caso, como yo tengo los datos de las varianzas, que los he calculado más arriba, puedo utilizar esta igualdad. Entonces, digo, la varianza del término de perturbación va a ser igual a n por la varianza de y menos n por beta sub 2 estimado al cuadrado por la varianza de x dividido entre n menos 2. Como ya saben, esto ya lo tenemos todo, simplemente es reemplazar. N es igual a 8, la varianza de y es 15,82, n se repite es igual a 8, el estimador beta sub 2 lo hemos calculado y era 1,214 y eso lo voy a elevar al cuadrado, y la varianza de x también lo hemos calculado, que es 10,69. n menos 2 es 8 menos 2 y toda esta ecuación nos da un valor de 0,087. Entonces, una vez ya tengo la varianza del término de perturbación, voy a reemplazar en esta ecuación para hallar lo que es la varianza de beta sub 1. 0,087, en este caso como está al cuadrado, lo voy a dejar, dividido entre n, que es igual a 8, la sumatoria de x al cuadrado, que lo hemos calculado con las tablas, y la sumatoria de x minúscula al cuadrado, que no es más que n, que es 8, por la varianza de x, que es 10,69. Todo este valor nos da un resultado de 0,051. Como a nosotros nos interesa que esto no esté elevado al cuadrado, le voy a sacar la raíz y me da un valor de 0,226. Esto lo voy a reemplazar en la ecuación para hallar el estadístico calculado y reemplazando datos, el estimador menos 0 dividido entre la varianza del estimador beta 1 me da un valor de t calculado de 10,12. T de alfa medios n menos 2 es de tablas y simplemente hay que contrastar. La gráfica ubicamos donde están los puntos, en este caso de nuestro estadístico teórico es 2,447 menos 2,447. Nos da un valor del estadístico calculado de 10,12, por tanto cae acá en la zona de rechazo. Decimos que a un nivel de significación se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es individualmente significativo para beta sub 1. Lo mismo hacemos para beta sub 2. En este caso el planteamiento de la hipótesis igual a 0 y diferente de 0. Para el estadístico de prueba hacemos lo mismo y para la varianza de beta 2 la fórmula cambia, ¿ve? Es esta otra fórmula que está en su guía. Beta sub 2 es igual a la varianza de beta sub 2 es igual a la varianza al término de perturbación dividido entre la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, la varianza del término de perturbación lo hemos calculado para la validación de beta 1, que era 0,087, y la sumatoria de x minúsculas es n por la varianza de x, que sería 8 por 10,69. Toda esta ecuación nos da un resultado de 0,00102. Y bueno, una vez tengo este valor, lo reemplazo en la ecuación de t calculado
y obtengo lo que es mi valor del estadístico de prueba. En este caso, mi estimador beta sub 2 es 1,214 dividido entre la varianza de beta sub 2 y que tiene que estar en raíz porque así está la fórmula, y nos da un valor de 38,01. Entonces, de nuevo hago el contraste y este igual se encuentra en la zona de rechazo. Por tanto, digo que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y el modelo es individualmente significativo para beta sub 2. Finalmente, tengo que hacer la prueba de validación global. Para el planteamiento de la hipótesis, para no confundir con la individual para beta sub 2, sería así, pero lo correcto es que esto no esté, ¿no ve? El beta sub 1 no se considera. Entonces, el planteamiento de la hipótesis beta sub 2 es igual a 0, el alternativo es diferente de 0 y hacemos lo que es el estadístico de prueba. Y para eso utilizamos esta tableta para la prueba NOVA y igual lo hemos hecho en la anterior clase. La fuente de variación, los grados de libertad, sumatoria de cuadrados, cuadrados medios y el F calculado. En este caso, K-1 sería 2 menos 1 igual a 1. En este caso, para el error sería N-K, sería 8 menos 2 igual a 6. Y N-1 va a ser igual a 7. Sumatoria de cuadrados. Para la sumatoria de cuadrados vamos a utilizar la fórmula que está en la guía, que va a ser igual a N por el estimador beta 2 por la varianza de X. Y estos datos ya los tenemos, así que reemplazamos y obtenemos el valor de la sumatoria de cuadrados de la regresión. Para la sumatoria de cuadrados totales es n por la varianza de y, igual ya tenemos esos datos calculados, así que reemplazamos y tenemos un valor de 126,56. Y una vez teniendo la sumatoria de cuadrados de la regresión y de total, podemos despejar la sumatoria de cuadrados del error y decimos que es igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión y obtenemos un valor de 0,52. Entonces esto yo lo he copiado acá y para el cuadrados medios hay que hacer la división. 126,04 dividido entre 1 me da 100,2604. 0,52 dividido entre 6 me va a dar 0,087. Para f calculado hay que dividir los cuadrados medios. Sería 126,04 dividido entre 0,087 me da un valor de 1448. Entonces ya tengo mi estadístico calculado. Para el estadístico teórico lo realizamos en Minitab o por tablas y tenemos un valor de 5,987 y para el contraste ubicamos el 1400 que está muy a la derecha, por tanto cae en la zona de rechazo y decimos que el modelo es globalmente significativo, ¿ya? Bueno, hasta acá es más todo lo que ya habíamos visto de la validación y no nos está pidiendo el ejercicio como tal, pero siempre hay que hacer una validación para saber con qué tipo de variables estamos trabajando. Más adelante se ve qué pasa si nuestras variables se contradicen o si no son significativas. Pero por el momento hay que ir viendo si sí son o no son. O sea, hay que saber determinar la validación del modelo, ¿ya? Ahora pasemos a lo que es los datos del ejercicio como tal. Nos dice que la empresa quiere participar en un concurso para montar un panel de 14.000 metros cuadrados. Entonces, este valor, como ya les he dicho anteriormente, es un valor numérico y por tanto es un valor puntual que hay que reemplazar en nuestra ecuación del modelo estimado para obtener un valor de y puntual. Además, a nosotros lo que nos interesa es hallar los costes y nos da el costo por hora trabajada. Pero en primer lugar vamos a trabajar con este valor de 14.000 metros cuadrados. Como está nuestras variables, en un inicio les había dicho que lo vamos a manejar en las unidades de miles de metros y miles de horas. Entonces, para este
ejercicio no vamos a considerar 14.000, solo vamos a considerar 14. ¿Ya? Acá les había dicho número de horas trabajadas y número de metros cuadrados en paneles montados. Esto lo voy a copiar y ambos están en miles de metros y en miles de horas. Vámonos a lo que es... Aquí está. Ya. Predicción puntual. Entonces, acá yo tengo número de horas trabajadas y número de metros cuadrados de paneles montados. Nos está diciendo que para el concurso necesitamos montar 14.000 metros cuadrados. Entonces nos está dando el valor de la variable X puntual. Y como les digo, nosotros hemos trabajado en miles de metros, entonces solo vamos a considerar 14. Para hallar Y puntual, el número de horas trabajadas, decimos y reemplazamos en nuestra ecuación de modelo estimado 2,288 más 1,214 por 14, que nuestro valor puntual nos va a dar el valor de Y puntual, que es de 19,284. Ahora, para la predicción puntual vamos a utilizar la misma fórmula que hemos utilizado siempre, y en este caso vamos a hacerlo por partes como hemos hecho. La varianza del término de perturbación por la raíz de 1 más 1 sobre n más x puntual menos la media de x al cuadrado dividido entre la sumatoria de x minúsculas al cuadrado, donde x minúsculas es igual a n por la varianza de x. Entonces eso es lo que voy a copiar acá y voy a reemplazar. La varianza del término de perturbación lo hemos calculado, pero si no se acuerdan, simplemente podemos decir, según la Y, que es igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos 2, y eso está acá. Sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos 2. Entonces, sumatoria de cuadrados del error lo hemos hallado en la validación global, que era 0,52, dividido entre n menos 2, que va a ser 8 menos 2, 6. Entonces va a ser, le voy a sacar la raíz porque ese valor me da con elevado al cuadrado, ¿ya? La variable elevada al cuadrado. Para la ecuación no tiene que estar al cuadrado, entonces por eso le estoy sacando acá la raíz. Ahora, lo voy a multiplicar por 1 más 1 sobre n. 1 más 1 dividido entre 8 más x puntual, que va a ser 14, menos la media de x que hemos calculado, que es 6,25, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre la sumatoria de x minúsculas al cuadrado. X minúsculas hemos dicho que es n por la varianza de x. N es igual a 8 y la varianza de x 10,69, que igual lo hemos hallado en la primera parte del ejercicio. Todo este valor de acá nos da un valor de 0,398. Ahora sí podemos pasar a reemplazar en esta ecuación general y decimos el valor de Y puntual que hemos obtenido de 19,284 menos lo que es todo el valor de T alfa medio en menos 2, 2,447 por toda esta parte de la ecuación, que nos da un valor numérico de 0,398 menor o igual a y sub 0 menor o igual a 19,284 más 2,447 por 0,398. Eso nos da un intervalo para la predicción de 18,31 menor o igual al valor de y puntual menor o igual a 20,26. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos esta predicción, vamos a analizar la parte del costo. ¿Qué nos dice? Nos dice el coste por hora trabajada para la empresa A es de 1.100 pesos. O sea, vamos a pagar 1.100 pesos por hora. Como nosotros hemos trabajado en miles de pesos y en miles de horas, si se dan cuenta, es su equivalencia, ¿no? Es lo mismo decir 1.100 pesos, miles de dólares dividido entre miles de horas, a 1.100 dólares dividido entre horas, ¿ya? O sea, este miles no está afectando en nada a nuestro costo, que en este caso es 1.100. Ahora,
una vez nosotros tenemos nuestra predicción puntual, como nos interesa hallar el costo, vamos a multiplicar este costo en nuestra ecuación de la predicción. Y multiplicando este 1100 por este 18,31, que era el número de horas trabajadas, entonces decimos que vamos a tener, si se dan cuenta, se va a simplificar las miles de horas y vamos a tener ya lo que es en miles de pesos. Vamos a decir que nuestro intervalo va a ser para el costo, como ya se están simplificando las unidades, esto ya no va a ser y puntual, se va a volver el costo, va a estar entre 20.141 y 22.284 el costo del montaje de los 14.000 metros cuadrados de los paneles. Ahora, ¿qué más nos decía? Punto 3. Para cubrir los restantes costos, la empresa debe cargar un 20% sobre el importe total del costo de mano de obra del montaje. Entonces, ese 20% lo voy a agregar acá. Entonces, simplemente añadir un 0.2 a lo que ya habíamos tenido de 20.141 y 22.284. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicar por 1.2. Entonces digo, el intervalo para nuestro costo, para los 14.000 metros cuadrados de los paneles fabricados, va a ser igual a la multiplicación de esto, que va a ser 24.169 menor o igual al costo menor o igual a 26.740 para un nivel de significación del 5%. Entonces, con un 95% de confianza, la oferta del presupuesto de la empresa A debe proponerse entre este intervalo de $24.169 y $26.740. ¿Ya? Y bueno, esa era tal vez la parte nueva o que no se puede entender en este ejercicio, lo que es multiplicar, y al multiplicar por el costo, esto ya no pasa a ser la variable y, sino se convierte en lo que es ya el costo del montaje, en este caso de los paneles. ¿Ya? Bueno, esa sería la solución, porque nos dice, ¿no?, ¿cuáles serían los límites mínimos y máximos que debería estar el importe del presupuesto de la empresa A? Entonces acá están los límites para el presupuesto que debe considerar la empresa para el concurso. Y bueno, ese es el tercer ejercicio programado para la clase de hoy. No sé si se han perdido en alguna parte, por favor háganmelo saber. Y mientras les voy a pasar la asistencia del día de hoy. ¿Todo está claro o algunos se han perdido en alguna parte? Todo claro, sí. Ok, bueno,